Recording is on. Ya, ahora sí, chicas. Entonces, bienvenidas a la clase 5. Hoy vamos a ver y conocer qué son las funciones, ¿ok? Cómo podemos organizar de la mejor forma y optimizar nuestro código. Y bueno, como la agenda de hoy, ¿por qué utilizar funciones, cierto? Vamos a ver una analogía de qué significarían estas funciones, ¿cierto? Una analogía como en la vida real, la anatomía de una función, su sintaxis básica, más los parámetros, ¿cierto? Una buena práctica, Drive, ¿ok? Que la vamos a conocer, la diferencia entre print y return, buenas prácticas también con PEP 8, modularidad y, bueno, errores comunes, ¿ok? Y también, obviamente, al final de la clase, en la segunda parte, práctica, ¿ok? Vamos a comenzar hoy. ¿Cómo se siente? Hoy viene vintage, viene con memes ya que pasaron un poco de moda. Pero, ¿cómo se sienten, chicas, hoy para romper el hielo? Vamos, ahí las voy leyendo en el chat. Un 4 es. Ah, un perrito fortachón. Vamos, un 6. El de con ansiedad. Bueno, sí, un poquito de ansiedad. Pero bien, yo soy como el 8. Yo creo que me siento como un 8. Estoy un poco cansadita, pero bien. Güey, ya. Está bien, chiquillas. Bueno, esperemos que esta clase puedan salir un poco más activas, ¿cierto? Trabajando la mente con las cosas que vamos a ver hoy y que todo lo que aprendamos se quede con ustedes. Mañana tengo prueba. Uy, a darle con todo nomás. Vamos, chiquillas. Entonces, vamos a nuestro primer acercamiento. ¿Qué es una función? ¿Ok? Una función es un extracto de código que defino solo una vez para poder reutilizarlo. ¿Ok? Imaginemos que tenemos una máquina, ¿cierto? Que yo defino con una serie de instrucciones, ¿cierto? Con unos parámetros de entrada. Y con esos parámetros de entrada yo puedo hacer instrucciones dentro de mi código retornando un resultado final. ¿Ok? Def es una palabra reservada de Python para definir. ¿Ok? Entonces yo estoy definiendo una nueva función llamada mi máquina con entradas, tengo instrucciones reutilizables y el retorno. ¿Ok? ¿Para qué se usa una función? Cuando yo tengo un código, ¿cierto? Que hemos visto hasta ahora que es lineal, que tiene un inicio y un fin y va línea por línea, hay veces que nosotros repetimos mucho código. ¿Ok? Ah, ¿cuál es la palabra clave? Ah, muchas gracias, ahí lo leí en el chat. Ya. Nosotros podemos repetir o tender a repetir mucho código. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen estas funciones? Es que ese código evitemos repetir muchas líneas de código, ocupar una función y que esta función se encargue de tener ese código repetitivo y solo llamarlo. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se llaman mis funciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo acá definí, ¿cierto? Una función que se llama mi máquina con una entrada. Acá, un ejemplo, el primer ejemplo, yo le estoy diciendo a mi máquina un parámetro de entrada que es texto, ¿cierto? Porque tiene comillas, y le paso naranja. Algo hace mi función y me retorna algo. En este caso, un vaso de jugo de naranja. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi segunda petición? Estoy llamando a la misma función, pero con otro parámetro de entrada, ¿cierto? El retorno es el mismo, un vaso de jugo, pero en este caso es un vaso de jugo de manzana. ¿Ok? La última. Llamo a mi función, le paso frutilla, ¿cierto? Como parámetro, y él me retorna un vaso de jugo de frutilla. ¿Ok? ¿Para qué se ocupan las funciones, chicas? Para ordenar nuestro código, para que sea fácil de mantener. Si yo tengo que hacer algún cambio, por ejemplo, en la sentencia que las instrucciones que hay en mi máquina, ¿cierto? Estas instrucciones reusables, la voy a cambiar solo una vez y no en cada una de estas llamadas, ¿ok? Porque aquí solo se llama, para mí solo llamo la función, la uso independientemente del código que esté detrás, ¿ok? A mí me interesa que haga un resultado. Chiquillas, hasta ahora, viendo qué es lo que significa una función. Nosotras hemos utilizado funciones hasta ahora, en lo que llevamos del curso.
No definirlas, porque hoy las vamos a comenzar a definir, nuestras propias funciones, pero sí hemos utilizado algunas de Python, algunas viendo esta sentencia que estoy llamando una función. ¿Alguna asemeja a alguna función que hemos ya utilizado en las clases pasadas? Ahí si quieren participar en el chat. ¿Me escuchan, cierto? No estoy ida. Me ponen un ok, por fin. Ah, ya, sí se escucha. For y while. Esas son sentencias como, por ejemplo, es una palabra reservada. Def es una de esas palabras reservadas, como for y como while. Ahí en el dio en el clavo, print. ¿Se acuerdan cuando nosotras hacíamos print y llamábamos a print, ¿cierto? Y le pasábamos parámetros para que él imprimiera un resultado. Eso es una función, chicas, que viene ya en Python, que yo la puedo utilizar, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver hoy, aparte de todas las funciones que existan en Python, por ejemplo, print, el input, el de las listas, por ejemplo, el append, el delete, el clear, todas las funciones que hemos visto, ahora nosotras vamos a hacer nuestras propias funciones, ¿ok? ¿Para qué? Para que nuestro código sea mantenible, ¿cierto? De fácil mantenimiento y se vea un código ordenado. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Las dejo, si me puede ir confirmando en el chat si vamos bien hasta ahora. Claro, ahí Janet dijo adaptando nuestras necesidades, exacto. ¿Por qué utilizar funciones? Como ya había mencionado, evitar el código spaghetti. ¿Qué significa eso? Un código spaghetti es cuando tenemos un código muy largo, extenso, con muchas condiciones, con muchos temas que a uno en simple vista se enreda a leer. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, nosotros vamos a trabajar con códigos modulares, ¿ya? Una función que es definida una vez, idealmente que esta función sea que tenga un solo objetivo, ¿cierto? Si yo quiero calcular algo, yo voy a hacer solo el cálculo que necesito hacer, ¿cierto? Y no muchas otras sentencias. Igual ahí vamos a aprender la forma de cómo modular correctamente. Y nuestro código ya no va a ser un código spaghetti con mucho texto muy extenso, sino que va a ser un código modular que vamos a ir uniendo como piezas de un puzzle. ¿Ok? Disculpe desde que me conecté. Cote, dale, ningún problema. Igual la clase se está grabando por si te pierdes algo, ¿ya? Cualquier cosa que necesites me escribes en el chat. Ok. Vamos con la analogía, ¿cierto? Yo tengo una cafetera, ¿cierto? Yo puedo tener acá una cafetera donde tengo un botón. ¿Ok? Ese botón, un botón que se llama capuchino en este caso. Vamos con el punto 1. Tengo adentro de mi cafetera, ¿cierto? Todas las funcionalidades o las instrucciones, ¿ok? Que aquí podríamos definir, ¿cierto? La función de preparar el café y ahí tienen las instrucciones paso a paso a mi cafetera de cómo preparar el café, ¿cierto? Tenemos el segundo paso, un botón, ¿cierto? Que cuando uno acciona, cuando lo presiona, ¿cierto? Va a llamar a esta función para preparar el café, ¿ok? Después, cuando yo llamo a esta función, yo le paso lo que necesito para preparar el café, ¿cierto? Que vendrían siendo nuestros parámetros de entrada o inputs, ¿ok? Que también se puede llamar de esa forma. ¿Qué necesito yo para preparar un cappuccino? Leche, café, ¿cierto? Que yo necesito incluir en mi máquina para poder que lo pueda preparar, ¿ok? Y mi resultado, ¿qué es lo que va a hacer? Mi café servido, ¿ok? Si se dan cuenta, yo tengo la receta ya definida en mis instrucciones, una acción que es el llamado, ¿cierto? A mi función, le paso lo que necesita mi función para que funcione y esta me retorna un resultado. Aquí aquí por primera vez vemos return, ¿ok? Que es también una palabra reservada de Python, ¿ok? Return significa retorno, básicamente, resultado, ¿ok? Entonces, mi función
puede o no retornar un resultado, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando mi función retorna un resultado, yo a mi función le tengo que preparar, ¿cierto? Una variable si es que voy a guardar ese resultado o un print si yo quiero, no sé, imprimir lo que me haga este resultado, ¿ok? Eso lo vamos a ejemplificar mejor cuando vamos a los ejercicios prácticos, ¿ok? Pero este return, quedémonos con que es la palabra que nos ayuda a devolver el resultado de mi función y volver a mi programa principal. Perfecto. ¿Hay alguna duda, consulta, chicas, con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Con la analogía todo bien? ¿No? Súper. Perfecto. Vamos entonces. Continuando. ¿Cómo es la anatomía de una función? Chicas, la sintaxis, ¿cómo se construye? ¿Ok? Esta palabra reservada, que es la que habíamos dicho para definir, ¿cierto? El nombre de mi función, que es en snake case, que es esta sentencia, ¿cierto? Que habíamos conversado de la misma forma que uno declara las variables, ¿ok? Los paréntesis, que son obligatorios, y aquí dentro de mis paréntesis yo puedo declarar si es que yo voy a ocupar o no parámetros de entrada. En este caso es una función que no está recibiendo parámetros de entrada porque no tengo ninguna variable ocupando acá. Los dos puntos, ¿cierto? Que están aquí, lo mismo que hemos visto para las otras sentencias, como los if, los for, ¿cierto? El while, siempre va con los dos puntos. La respectiva indentación del código que va dentro de mi función, siempre la indentación, chiquillas, los 4 espacios o el tab, ¿cierto? Para que quede dentro de mi función. Todo lo que esté indentado es lo que va a ejecutar mi función, ¿ok? Y adentro va lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que está haciendo esta función, chiquillas? Yo cuando la llame, ¿cierto? Va a entrar, no me pide parámetros de entrada y él va a imprimir. Hola, bienvenidas a la clase 5, ¿ok? Eso es lo que está haciendo en esta declaración de una función, ¿ok? Si yo declaro solamente esta función y ejecuto mi programa, ¿qué va a pasar, chiquillas? Nada, porque yo no la estoy llamando. Siempre para que funcione una función, básicamente, disculpen ahí la repetición, pero para que me funcione, ¿cierto? Yo tengo que invocarla, tengo que llamarla, ¿ok? Si yo declaro mi función solamente y no la ocupo en ningún lugar y no hago nada en mi código, ¿cierto? Solo la declaración de la función, mi código no va a hacer nada, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más con el ejemplo. Perfecto. Esta es la otra forma de las otras funciones. Lo que habíamos hablado de los parámetros de entrada, que son los ingredientes, ¿cierto? En nuestro caso, en la analogía de nuestra cafetera, ¿ok? Definimos la función, ¿cierto? Llamada saludar alumna y recibo un parámetro, que este se convierte en una variable, ¿cierto? Que yo puedo utilizar dentro de mi función. La declaración, ¿cierto? Con 2 puntos, indentación y lo que haya dentro de mi función. Y aquí estoy imprimiendo hola, el nombre que me llegue, ¿cierto? Bienvenida. Si yo ejecuto, ¿cierto? Llamo a mi función. ¿Cómo llamo a mi función? Solo con su nombre, ¿cierto? Yo la llamo, saludar alumna, y le paso un nombre. Lo que me va a imprimir es hola, Mariana, bienvenida. ¿Ok? Si yo le digo saludar alumna Valentina, me va a decir hola Valentina, bienvenida. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy llamando a la misma función, pero la función me dio resultados diferentes. Y eso es lo que causa utilizar los parámetros, ¿cierto? Y que yo también pueda reutilizarla. ¿Ok? Y aquí, si yo quisiera en algún momento cambiar el saludo, ¿cierto? Lo tengo que hacer solo una vez en mi definición. Si yo aquí tengo 10 llamados, por ejemplo, para saludar a alumna. Si nosotros no utilizáramos funciones, ¿cierto? Yo tendría que tener 10 print con hola Mariana, hola Camila, hola Javi, hola tanto. Todo ese código hacia abajo, ¿cierto? Pero si yo quiero cambiar ese texto, me hubiera tocado cambiar todos, ¿cierto? Cada uno de los prints. En cambio, si yo ahora estoy ocupando funciones,
Si yo quiero cambiar este mensaje, solo vengo y lo cambio acá, una sola vez. ¿Ok? ¿Van viendo la utilidad, chiquillas, de las funciones? ¿Me van siguiendo? Me confirman en el chat, porfa. Sí, creo que sí. El creo que sí, ¿qué pasó, Aileen? ¿Qué es lo que falta para que sea un sí? Ay, perdón, es que me está costando mucho esto, no sé por ¿Sí? qué, pero Tranquila. ya, es que eh, ya, lo primero que dice saludar a alumna Mariana, ¿eso va antes de saludar a alumna nombre o después? Como en el código, En se cualquier escribe. momento del código, tú lo puedes declarar al principio o después. Él va a buscar dentro del código donde esté declarada la función saludar alumno. Ya, ¿Ok? sí, no, sí, ya voy a cachar, sí, tengo que concentrarme nomás, pero No, pero tranqui, es que es mira, como, creo que es más sí, fácil entenderlo en el código. Voy a detenerme un poquito ujú. y vamos a ir a colar, ¿ya? Porque me interesa que quedemos bien con esta definición para que vamos continuando con los otros conceptos, ¿ya? Perfecto. Entonces, mira, voy a hacer esa misma definición. Saluda alumno, ¿ok? Voy a recibir mi parámetro, ¿cierto? Ay, nombre, dos puntos. Y acá hago la indentación, ¿cierto? Print. Dejo el F para poder utilizar las variables. Hola. Y hago el uso de mi palabra nombre. ¿Ok? Después acá, si yo quiero utilizarla, saluda alumna. Voy a poner Cami, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estoy conectándome. En el momento que yo voy a utilizar mi variable, ¿ok? Si yo pongo acá Ale, Javi. Bueno, tengo tres llamados a mi función, ¿cierto? Esto equivale a que yo si hubiera hecho esto, mira. ¿Por qué? Porque es lo que está haciendo mi función, ¿cierto? Hola Cami, hola Ale y hola Javi. Javi, Javi. Ahí sí, y que me pasó nada, doble. Mira lo que pasa. Si yo imprimo, ¿cierto? Con mi función, en este caso mi función, ¿qué está haciendo? Está imprimiendo, ¿cierto? Entonces yo acá, yo llamo a mi función y lo que va a hacer es la instrucción que yo le puse. Imprimir. Hola, y va a recibir el nombre y lo va a incluir en el saludo, ¿cierto? Que si yo lo escribo así es igual de válido porque si lo ves en la pantalla es el mismo resultado, ¿cierto? ¿Me va siguiendo, Aileen? Sí, sí. Imaginémonos que en algún caso, en algún futuro, ¿cierto? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que diga hola, quiero que diga bienvenida. ¿Ok? Si mi código estuviera así, escrito, yo tendría que cambiar el bienvenida en los tres print, ¿cierto? Para dar el resultado de lo que me están pidiendo, Ah, claro, sí. ¿cierto? Pero si yo mi código lo tengo con funciones, el print yo lo tengo declarado en un solo lugar, ¿cierto? Entonces acá me basta con cambiar mi función y ya todo lo que llame a mi función va a sufrir ese cambio. Ah, es que yo pensaba, como es lo mismo que concatenar, o sea, para mí era como eso, o sea, como que era como un camino como más complicado, pero como que lo estaba viendo es una escala muy chica, o sea, para otros escenarios donde tienes como muchos nombres, como una lista gigante, ahí Ahí no todo va a necesitas como depender, claro, cambiar. esto es el ejemplo, es muy básico, pero es para que nos quedemos con el concepto de que yo puedo estructurar mi código, ¿cierto? Porque mi código va a funcionar si yo lo hago de una forma lineal, ¿cierto? Como lo hemos hecho hasta ahora, mi código va a funcionar y va a dar la solución, ¿cierto?
pero esta es una forma de ordenar nuestro código para que en el futuro pueda ser más fácil mantenerlo, ¿ok? Y también sea más legible. Por ejemplo, si yo aquí tengo muchas otras sentencias, ¿cierto? Y yo tengo una función, ¿cierto? Yo acá, aparte de solo imprimir, puedo decirle, preguntar también en mi función, puedo añadirle otros códigos, ¿cachai? No sé, pues, bienvenida. Ahora quiero añadirle un ¿cómo estás? Que me diga cómo estás mi código, ¿cachai? Yo solo lo puedo añadir acá. Estado, por ejemplo, input, ¿cómo estás? ¿Ok? Y solo lo añado acá. Pero si yo tuviera que añadir después de cada una de estas, imagínate, tengo que ir paso por paso. Estado es igual a input. Voy a copiar esto que está acá. Por cada una de estas tengo que hacer el input, ¿ves? En cambio, si como lo tengo yo aquí en mis funciones, solo cuando yo llame a mi función, ¿cierto? Cualquier cambio que yo haga va a afectar a todas las que estoy llamando. Y por eso reutilizamos código. Esto lo estamos repitiendo, ¿cierto? Por cada uno de esos. Acá solo lo declaro una vez y luego lo uso como una función. ¿Queda un Ya, poco más muchas claro? gracias. Sí, Sí, muchas gracias. perfecto. ¿Alguien levantó la manito? Marce. Una consulta, ¿Sí? y si fueran más de 3 nombres, porque claro, con 3 nombres yo cambio paréntesis por paréntesis, Uh-huh. eh, pero yo me imaginé que cuando pusiste nombres era como un conjunto, una tupla que el código lo leía solo, cada nombre y lo iba haciendo automático. ¿Eso lo vamos a ver más adelante? Sí, de hecho, acá, en vez de repetir esto, si tú quieres, yendo a tu idea, mira. Si yo tengo acá una lista de nombres, por ejemplo, lista, le declaro, ¿cierto? Javi, Marce, Lina. Por ejemplo, acá yo tengo mi lista, ¿cierto? Yo acá puedo hacer un for, ¿cierto? Donde pueda ir llamando lista, o sea, posición por posición, ¿cierto? El nombre con mi función y esto también lo va a hacer automáticamente. No sé si me va siguiendo mi lista. Y aquí yo estoy saludo alumna y paso el nombre. Mira lo que pasa. Si voy recorriendo mi lista, le paso el nombre, ¿cierto? Javi. Aquí le pregunto estado. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida Marce, ¿cómo estás? Bien. Y Lina, cansada. ¿Cachai? No sé si me va más siguiendo Marce. Sí, sí, ahí eso era justamente la pregunta. ¿Cómo hacías para que lo hiciera en forma automática y que no tuvieras que escribir el nombre cada vez? Sí, y eso, todo esto se va adaptando, ¿cierto? A lo que te pidan en el código, ¿cierto? Igual vamos a ir viéndolo con casos más reales en los ejercicios, ¿ya? Para que se nos aclare más el escenario. Eh, esa es la pregunta que dejaste en el chat, ¿cierto? Vamos a... Sí, Ya. Continuamos entonces, chiquillas. Ya vimos cómo se declaraba, ¿cierto? La función, cómo se llamaban los parámetros. Y acá tenemos el concepto dry, ¿ok? Es una buena práctica porque es una sigla que representa don't repeat yourself, ¿ok? ¿Qué significa esta sentencia? Mantenibilidad, ¿cierto? Lo que le había comentado. Como cuando yo defino funciones y luego solo las llamo, ¿cierto? Si yo necesito añadir más funcionalidades a mi método, ¿cierto? A mi función, solo lo cambio en un solo lugar, no en todos los otros lugares donde pudo haber estado ese código, ¿ok? El programa se hace más legible. ¿Por qué? Porque se lee
¿cierto? Como un libro. Por ejemplo, yo tengo un índice, ¿cierto? Y yo declaro todas mis funciones y yo cuando las llamo, ¿cierto? Voy a esa página donde está mi función, ¿cierto? La uso y me devuelvo, voy al siguiente índice y así lo puedo ir leyendo. Perfecto. Y menos books, porque al tener menos código escrito, significa que vamos a tener menos espacio para errores. ¿Ok? Dry es un concepto que se ocupa en la programación, se ocupa mucho y es para esto, para definir cómo, qué código, ¿cierto? Puedo yo meter en una función para evitar repetirme, ¿cierto? Repetir, reescribir el mismo código n veces, siendo que puedo hacer una función que lo haga describirlo solo una vez y que a través de los parámetros me retorne los resultados que yo necesito. ¿Ya? Vamos continuando. Entonces, dentro de una función, yo puedo tener print y return, ¿cierto? Bueno, dentro de una función puedo hacer todo lo que yo quiera. Es un espacio de código donde yo defino las instrucciones, ¿ok? Pero print y return son métodos de salida, ¿ok? De mis funciones. Yo en mi función, como lo hemos visto ahora, ocupamos print, ¿cierto? Porque yo quería que mi función imprimiera un dato, según los parámetros que yo les mandé, ¿ok? Esto significa que es como un megáfono, ¿cierto? Sale en mi pantalla el resultado, muestra el dato en la consola, pero esto se pierde. ¿Qué significa que se pierda? Que cuando yo llamo a mi función, disculpe, cuando yo llamo a mi función y él imprime un resultado, ese no se guarda en ningún lugar porque yo ese print no lo puedo guardar, ¿cierto? En una variable, ¿ok? En cambio, con return, si yo hago todo mi proceso, ¿ok? En mi función, yo puedo devolverle un valor, ¿cierto? Al caso, a la línea de código que yo estoy llamando, ¿ok? ¿Cómo? Asignándole una variable, ¿ok? Entonces, si yo tengo, en este caso, una función que se llama calcular suma, que recibe dos parámetros, ¿cierto? En este caso vamos a decir que es calcular suma retorna la suma de este parámetro y este parámetro, ¿ok? Si mi función hace un return con esta variable, ¿cierto? Con esta palabra reservada, discúlpenme. Yo hago un return del resultado, ¿cierto? De la suma, yo eso lo puedo guardar. Y eso va a permanecer. ¿Por qué? Porque yo lo tengo ya almacenado en una variable que la puedo ocupar después. ¿Ok? En cambio, si yo acá tengo calcular suma y en vez de un result tiene un print solamente, él me va a imprimir en pantalla el resultado que va a ser 100, pero yo ese resultado no lo voy a poder ocupar más adelante. ¿Ok? Chicas, ¿hay alguna duda con esto? Igual lo vamos a ver en los ejercicios para que quede más claro, ¿ok? Pero es diferente si yo trabajo con print dentro de mis funciones como método de salida o con un return. ¿Vamos bien? Sí, ya. Espérame un poquito que me falló aquí el... Ahí sí. Me quedé sin mouse. Perfecto, chiquillas. Vamos con otras buenas prácticas, chiquillas, con PEP 8, que es una norma que nosotros podemos seguir para el desarrollo. Cuando uno declara una variable, idealmente declararla con verbos, ¿ok? Usar las acciones que sean claros y que sean descriptivos a lo que está haciendo, ¿ok? Yo no voy a definir a una variable, a una función, función A, función B, siendo que no me dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que me va a retornar? Lo mismo que las variables, que sean descriptivas a lo que está haciendo, a su contenido. Acá en este caso, yo estoy definiendo, ¿cierto? Calcular del verbo, ¿cierto? Estoy ocupando una acción de cálculo. Vamos a calcular algo, ¿cierto? Y en este caso, un descuento. Yo acá, igual mírense acá la definición, chiquillas, que esta también es otra forma de definir las funciones, indicándole mi parámetro de entrada, con 2 puntos yo le asigno un tipo de dato, ¿ok?
Esto, más que nada, esto es opcional. Si ustedes no le ponen el tipo de dato, Python lo adivina, ¿ok? Lo toma en consideración. Si acá ustedes no ponen esto, si yo voy a calcular, recuerden que siempre si vamos a trabajar con cálculo o con algún tipo de operación matemática, siempre tenemos que trabajar de alguna manera, hacer ese casteo, ¿cierto? Definirlo como si fuera un número. En este caso, yo lo defino desde el inicio, ¿cierto? De mi parámetro de entrada, yo le estoy diciendo, calcular descuento va a recibir un parámetro con el nombre precio, con la etiqueta precio, ¿cierto? Y va a ser un tipo float, ¿ok? Y acá también estoy definiendo que mi resultado de mi función también va a ser un tipo float. Esto también es opcional, chiquillas, pero es parte de la documentación de tu función, porque tú vas a saber cuando tú la veas qué tipo de parámetro está recibiendo. O sea, mi función calcular descuento solo va a recibir precio tipo float y el retorno va a ser un tipo float, para que lo tengamos siempre en consideración. También podemos documentar, ¿cierto? Que cuando no basta con el nombre podemos decir qué es lo que está calculando, ¿ok? Como texto, para que salga también como una documentación en mi código. ¿Cómo se documenta? Con nota explicativa, ¿cierto? Documentar con triple comilla. Si se dan cuenta, acá yo tengo 3 comillas y yo puedo poner la descripción de mi función, ¿cierto? Todo esto para que después, en un año, cuando yo vea mi código, calcular descuento. Chuta, ¿y qué descuento era? Ah, esto lo que está haciendo, tomando el precio final, ¿cierto? Va a aplicar un 10% de descuento. Y acá hace el retorno, ¿cierto? Con el cálculo. El espaciado, chicas, después de una función como buena práctica, para después invocarla, ¿cierto? O definir alguna otra función, dejar 2 líneas después de antes y después de la declaración de una variable, ¿ok? Es más que nada para que en el código se vea ordenado, ¿ya? Vamos a hacer aquí el precio final, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo, declarando una variable, ¿cierto? Que recoja mi resultado que me va a dar mi función, porque aquí estoy ocupando un return. Le estoy pasando un parámetro de entrada y él lo que me va a retornar es el resultado, ¿cierto? El resultado de lo que aquí aplica, ¿cierto? Lo que está haciendo con un 10% de descuento. Y después imprimo ese resultado. Perfecto. Chicas, ¿hay alguna duda con esta buena práctica? Como dice, es una buena práctica. ¿Para qué? Para que su código sea universal y cualquier persona que sepa Python pueda ver, ¿cierto? Todo lo que está haciendo su código. Si ustedes no lo siguen, su código va a funcionar igual, pero siempre vamos a entregarles estas herramientas para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera. Ya, chiquillas, ¿alguna duda, consulta con esto? ¿Vamos bien? Todo bien, todo claro. Ya, perfecto. Chiquillas, vayan interactuando en el chat, siempre son las mismas. Yo siempre veo a las chiquillas ahí, a la Maura, a la Yana, a la Sara, a la Aileen, comentando, pero necesito que todas vayan al menos dando su feedback, ¿ok? Ya. ¿Qué es el poder de la modularidad? Dale, Marce. Dividir, ¿cierto? Para conquistar. Nosotros podemos hacer sistemas muy grandes, ¿cierto? Muy extensos que resuelvan muchos requerimientos, ¿ok? Si yo hago un script de inicio a fin que resuelva todo esto, va a funcionar. Perfecto, va a funcionar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar esto, ¿cierto? El código espagueti, que es lo que yo les decía. Va a tener mucho código repetido, ¿cierto? Quizás funcionalidades que se van repitiendo, pero como las tengo que ir declarando una a una, hago repetición de código, pero bueno, tengo que hacerlo para que, ¿cierto?, me funcione. En cambio, si cambiamos esta mirada, ¿cierto?, para generar un código modular, yo puedo ir generando diferentes funciones, ¿cierto? Vamos a construir, como dice acá, pieza por pieza,
Al utilizar las funciones, ¿cierto? Nos va a permitir dividir para conquistar. No vamos a intentar resolver todo el requerimiento a la vez, sino que vamos a ir creando estas pequeñas funciones, ¿cierto? Que vamos al final a ensamblar como un rompecabezas. Y que este rompecabezas va a dar como resultado un sistema organizado y que también, en lo más importante, sea funcional. Esto yo lo puedo obtener de esta forma y de esta forma. Pero cuando nosotros ocupamos las piezas, ¿cierto? O estas funciones que son reutilizables, las funciones también las podemos reutilizar en otros proyectos. No sé, si yo tengo, generar reporte. Yo puedo llevarme este código a alguna otra función, ¿cierto? Que yo tenga, algún otro programa que yo tenga que generar otros reportes. Pero ese código base se mantiene, ¿cierto? Ingresar gastos, ya, lo puedo llevar también a mi otro sistema de compra, por ejemplo, etcétera. Yo puedo ir reutilizando estas funciones, las defino una vez y mientras más pequeña sea la función, el resultado de mi función, ¿cierto? Yo la puedo ir reutilizando. Vamos a tener un mantenimiento fácil, ¿cierto? Porque podemos modificar solo una parte de nuestro programa sin afectar el total, ¿cierto? Vamos a ir manteniendo una a una de nuestras funciones. Vamos a tener una lógica clara, ¿cierto? Porque cada función va a tener una responsabilidad única. ¿Qué significa eso, chiquillas? Si yo defino una función, ingresar gastos, yo en ingresar gastos no voy a tener un espacio de código o instrucciones de código que hagan un calcular saldo, por ejemplo. ¿Ok? Cuando definamos funciones, estas tienen que ser descriptivas a lo que hacen y también con una responsabilidad única, ¿cierto? Para que también, ya voy a separar en funciones, pero mi función va a tener 100 líneas de código. No es la idea, chiquillas. Hay que modular lo necesario para que cada función tenga su responsabilidad única y tampoco sea tan extensa. Y también avala el trabajo en equipo, ¿ok? Si tenemos un sistema muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo en equipo, una se puede dedicar a la función ingresar gastos, otra al actualizar presupuesto, otra a generar reporte, otra a mostrar alerta, etc. ¿Ok? Podemos ir cargando una a una, ¿cierto? Estas funcionalidades y trabajando de diferentes personas. Ok. Chicas, ¿hasta ahora todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, vamos con un error común. Vamos a ir comenzando a ver cómo vamos a ir afinando el ojito como yo les voy diciendo. ¿Ya? Variables invisibles. Ok. Esto se refiere al alcance, ¿cierto? De mi función, o el scope, como le llamas acá. Cuando yo defino una función y dentro de mi función yo declaro variables, la vida de esa variable va a ser lo que dure el código dentro de mi función. ¿Ok? Si en este caso yo tengo mi definición, ¿cierto? Mi función, dos puntos, y declaré una variable que se llama mensaje, ¿cierto? Que estoy guardando el contenido hola. ¿Ok? Esto pasa dentro de mi función. Yo entro, declaro una variable y después no hago nada más. O si puedo hacer otras cosas ahí, pero para que se queden con lo que está pasando acá. Yo fuera de mi función, porque no está dentro de la declaración, ¿cierto? Si yo quisiera utilizar o hacer referencia a una variable dentro de mi función, me va a dar una excepción, ¿cierto? Me va a decir la variable, ¿cierto? Nombre mensaje no está definida, pero tú la ves definida en el código, ¿cierto? ¿Qué significa? Eso que cuando yo declaro variables dentro de funciones, solo las puedo utilizar dentro de mi función. Porque esa es su vida útil. Ella entra, se declara, y cuando termina la función, muere. Ya no la puedo seguir utilizando. Si yo quisiera utilizar esta variable después, fuera de donde yo la llamé, ¿cierto? A mi función, acá mi función me tiene que hacer un return del contenido de esa variable, ¿cierto?
y yo atajarla afuera, como lo habíamos visto en este caso, ¿cierto? Acá bueno, acá no está declarando ninguna variable, pero si yo tuviera una variable resultado, ¿cierto? Acá con la operación matemática hago el return de resultado y acá, ¿cierto? Se captura ese resultado, ¿ok? Pero yo acá no puedo ir y llamar a precio, por ejemplo, porque esto vive solo dentro de mi función. ¿Ok? Ese es un error común. También otro error común, olvidar los argumentos en la llamada de la función. ¿Qué significan los argumentos? Son los parámetros de entrada. ¿Qué significa eso? Si yo defino una función que se llame suma, ¿cierto? Que recibe A y B, y lo llamo y lo invoco pasándole solo sumar, ¿cierto? Sin las variables, él también va a dar un error. Faltan los argumentos A y B, ¿cierto? Porque yo lo estoy utilizando dentro de mi función. Si yo los declaro como parámetros de entrada, yo los tengo que incluir en mi llamada, ¿ok? Si no va a dar error. En resumen, chiquillas, como sintaxis, vamos a el concepto de definición, lo hago con mi def, mi función, ¿cierto? En snakes, lo que habíamos dicho. Entre paréntesis, si van los parámetros, 2 puntos y comienza la declaración de las instrucciones de mi función. Tengo parámetros de entrada, si es que lo quiero yo utilizar, son los ingredientes, ¿cierto? Que entran a la función. Mi retorno, si es que yo quiero sacar ese resultado, ¿cierto? Dentro del alcance de mi función para que lo enviemos de vuelta al programa, ¿cierto? Que me está llamando. Y la invocación con el nombre y los paréntesis, en el caso de que tenga parámetros dentro de los paréntesis, podemos llamarla, ¿cierto? En el caso de la analogía, es como que si nosotros presionáramos el botón de la cafetera, ¿cierto? Para hacer café. Ya llegamos al break. Chicas, ¿hay alguna duda con esto? ¿Vamos bien? Ahora vamos a comenzar con los ejercicios, así que se viene la parte práctica. ¿Vamos bien? Ninguna ahí dice la Nico. ¿Todo claro hasta el momento? Perfecto. Ya, chiquillas, vamos entonces a break y volvemos en 15 minutitos para los ejercicios prácticos. ¿Ya? Ahí seguimos. Vayan a hacerse un tecito. Hablamos.